Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. El tema de hoy era un poco las técnicas de control mental, las técnicas que se utilizan habitualmente para que una persona pueda controlar sus pensamientos, pueda evitar esas sensaciones de angustia que producen determinadas situaciones, puedan, por ejemplo, por la noche dormir cuando tienen todos esos pensamientos que se le vienen a la cabeza y no es capaz de controlarlos, pueda romper ese vínculo emocional que tiene con el narcisista, que le hace estar permanentemente echándolo de menos y pensando y teniendo ideas repetitivas sobre esa relación que tiene con el narcisista. Para eso, en psicología existen una serie de técnicas de control mental. Yo las voy a explicar muy brevemente, va a ser una pincelada por encima, porque cada una de ellas requerirían casi un libro, ¿no? Requerirían por lo menos una exposición larga para cada una de las técnicas. Así que simplemente esto va a ser a título informativo. De todas formas, algunas simplemente con lo que yo diga ya se puede empezar a poner en práctica y cada uno puede investigar acerca de estas técnicas. Son todas muy sencillas de utilizar, son todas muy fáciles, algunas requieren quizá un poco más de apoyo por parte de un terapeuta, otras no es necesario ningún tipo de apoyo y se pueden practicar en cualquier momento y en la vida diaria. Entonces, bueno, la función de estas técnicas es controlar ese ciclo. Hay un ciclo que se produce entre las emociones que sentimos, los pensamientos que tenemos y las acciones que después se producen. Esto es la esencia fundamental de la psicología cognitivo-conductual. En ella lo que se dice es que nosotros recibimos unas emociones, por ejemplo, oímos un estruendo, por poner un ejemplo sencillo y neutro, ¿no? Oímos un estruendo y el estruendo nos produce una sensación de congoja, ¿no? Automáticamente a nuestra mente vienen pensamientos de peligro, de una situación que puede ser grave para nosotros, y la respuesta puede ser salir corriendo, puede ser meterse en un rincón. Ese es el ciclo normal del estímulo, de la emoción, del pensamiento y de la acción. Cuando ese tipo de emociones, pensamientos y acciones nos causan algún tipo de trastorno, por ejemplo, cuando reiteradamente tenemos determinados pensamientos, cuando sentimos angustia, podemos interrumpirlo con estas técnicas de las que vamos a hablar. La primera técnica es una técnica muy sencilla que la mayoría de las personas quizá ya la conozca, que es la respiración profunda. La respiración profunda, existen muchos tipos de respiración, pero voy a simplemente dar una explicación de una muy sencilla que la puede practicar cualquier persona. Puede adaptarse a cada uno porque no todos tenemos la misma capacidad respiratoria y no todos pueden mantener el mismo tiempo la respiración. En primer lugar, indicar que para respirar correctamente hay que llenar el pulmón hacia abajo, hay que hinchar el estómago. Cuando se respira bien, para respirar plenamente, el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo del corazón, tiene que irse hacia abajo, hacia la parte del estómago, y se nota, poniendo la mano en el estómago, se nota que el estómago se hincha. Cuando nosotros respiramos correctamente, podemos respirar por la boca o la nariz, no importa, llenamos los pulmones y empujamos el diafragma hacia abajo, y al empujar el diafragma hacia abajo, el estómago sobresale. Con esta técnica, empujando el diafragma hacia abajo, lo que hacemos es que inspiramos durante 4 segundos, después mantenemos el aire dentro de los pulmones durante 4 segundos y después lo expulsamos durante 8 segundos. La práctica es muy sencilla. 2, 3, 4, mantenemos 1, 2, 3, 4 y expulsamos durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la técnica, hay que ir repitiendo esta práctica. ¿Por qué esta técnica es tan buena? Porque el oxígeno, aparte de que
oxigena, por repetir la misma expresión, que oxigena todo el cuerpo, con lo cual uno se siente mejor, también el introducir cantidades grandes de oxígeno dentro de los pulmones produce relajación. Aparte de ello, también cuando la respiración se hace lenta, se produce un fenómeno psicológico que es que aparecen las ondas Z. Las ondas Z son las ondas que inducen al sueño, son ondas que producen una sensación de relajación en el cuerpo. Esto lo podéis poner en práctica, cualquier persona puede hacerlo, no tiene mayor inconveniente cuando estéis, por ejemplo, ansiosos, cuando tengáis una preocupación, cuando vuestro corazón empiece a latir rápidamente, tenéis que empezar a practicar la respiración profunda. Vais a ver que rápidamente os empezáis a relajar, que todo empieza a volver a la normalidad y aunque es una técnica tan sencilla, la verdad es que es bastante efectiva. La segunda técnica de la que vamos a hablar hoy es la técnica de la detención del pensamiento. La técnica de la detención del pensamiento se basa en cortar radicalmente esos pensamientos que vienen de manera inesperada o de manera incontrolada a nuestra cabeza. Cuando de repente nosotros empezamos, o la víctima o la persona que está sufriendo esa situación, empieza a pensar en algo sobre el narcisista, que es una idea recurrente que le viene constantemente y que no puede evitar y que está haciendo cualquier cosa y de repente sin darse cuenta está pensando en eso, la técnica de la detención del pensamiento consiste en el momento en que somos conscientes que tenemos ese tipo de pensamiento, automáticamente, en primer lugar, damos una orden verbal fuerte y clara. Por ejemplo, basta. Por ejemplo, stop. Ese sonido, esa emisión gutural que hacemos, produce una interrupción de ese pensamiento y a partir de ese momento tenemos que tener preparado un pensamiento alternativo y empezar a pensar en ese otro tipo de cosa. Por ejemplo, imaginaros que os gusta estar en la playa. Pues tenéis automáticamente tener un pensamiento de un lugar de la playa concreto que os gusta y automáticamente empezar a recordar esa vivencia en la playa. Cuando esto se hace de manera reiterada, cada vez esos pensamientos inadvertidos, esos pensamientos que llegan por sorpresa, van disminuyendo y van desapareciendo. Aparte, se corta la angustia que provoca ese tipo de pensamiento. En tercer lugar, o tercera técnica, como os digo, todas estas técnicas requieren su práctica, requieren hacerlas habitualmente para conseguir dominarlas y son técnicas que también hay que profundizar un poco en ellas para conocerlas bien, pero que son realmente muy efectivas aunque se vean como técnicas muy sencillas. La tercera técnica es la relajación muscular. La relajación muscular es otra de las técnicas que producen relajación en el cuerpo, que reducen la ansiedad, que reducen esos latidos rápidos del corazón, que aquietan los pensamientos, que producen esa sensación tan agradable que es sentirnos relajados, ¿no? Y la técnica de la relajación muscular consiste en empezar a pensar, concentrarnos en nuestra estructura muscular. Empezar, por ejemplo, por los pies y empezar a sentir nuestros pies. Podemos incluso mover un poco los dedos de los pies y notar cómo los músculos se van girando, se van contrayendo, se van soltando. Podemos ir poco a poco, muy lentamente, vamos pasando a nuestros gemelos, a nuestras rodillas, vamos tensándolos, vamos destensándolos y tenemos que concentrarnos muy intensamente en esos movimientos de concentrar y de soltar esos músculos y sentirlos, cómo la sangre pasa a través de ellos. Y hay que hacerlo realmente muy concentrado. Cuando nosotros centramos la atención en nosotros mismos, todos los otros problemas desaparecen porque el cerebro tiene ese inconveniente que solo se puede centrar de forma intensa en una tarea. Con lo cual, cuando nosotros le obligamos a que vaya repasando toda la musculatura, todo, se va produciendo una relajación corporal que nos influye en nuestros pensamientos, nos influye en nuestra respiración, nos influye en todo nuestra parte somática. Una cuarta técnica es el ensayo mental. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer algo que nos pone nerviosos, por ejemplo, tenemos que hablar con el psicópata o con el narcisista para explicarle cualquier cosa y eso nos produce, tenemos que participar en una obra de teatro, por poner cualquier circunstancia. El ensayo mental consiste en mentalmente ponernos en esa situación y representar mentalmente todo aquello que vamos a hacer después. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que salir en una obra de teatro. Lo que hacemos
es que mentalmente vamos reproduciendo nuestras frases en esa obra de teatro, vamos viendo al público, vamos sintiendo sus murmullos, vamos escuchando sus aplausos. El hacerlo mentalmente y repetirlo varias veces hace que poco a poco vayamos entendiendo que dominamos ese tema, que dominamos esa materia y que lo podemos exponer sin ningún peligro, con lo cual nos vamos relajando y nos vamos preparando para esa acción que queremos emprender. En quinto lugar, es la regulación del pensamiento. La regulación del pensamiento, esta es una técnica que ya requiere un poquitín más de entrenamiento y de preparación y de repetición. Consiste en que cuando nosotros tenemos reiteradamente una serie de pensamientos que se nos vienen a la cabeza, que tratan de controlarnos, que se producen constantemente, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, escribirlos para de esta forma poder entenderlos, y de esa forma vamos a poder ir filtrándolos y concentrando nuestra atención en cada uno de ellos, de forma que se vayan frenando y vayan cogiendo un ritmo normal. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que nos llega un tropel de pensamientos que provoca un montón de emociones que somos incapaces de controlar. De esta forma lo que hacemos es dividir todos los pensamientos, de esa forma se frenan y podemos ir analizando uno por uno, de forma que nuestra mente se va tranquilizando y se va relajando. La sexta técnica sería el razonamiento lógico, que consiste en analizar esos pensamientos y ver qué es lo que tienen de lógico y de razonable, ver si son pensamientos razonables o no razonables. A veces tenemos pensamientos de angustia, pensamientos que realmente no tienen ningún fundamento. Cuando nosotros los escribimos y los analizamos detenidamente uno por uno, vemos que hay cosas que, por ejemplo, de repente tenemos miedo a que ocurra una catástrofe. Imaginaros, por ejemplo, que un familiar está de viaje y tarda en llegar. Automáticamente se nos vienen a la cabeza pensamientos: habrá tenido un accidente, le habrá ocurrido algo. El razonamiento lógico o la técnica de razonamiento lógico lo que dice es que si nosotros escribimos ese pensamiento y lo analizamos de una forma lógica, nos daremos cuenta que la mayoría de las ocasiones la gente no tiene accidentes cuando circula. Lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que puede haber un atasco, que puede haber ocurrido cualquier inconveniente que los haya detenido, que puede haber ocurrido una avería, que todo ese tipo de circunstancias favorables es mucho más probable que ocurran al hecho de que haya habido un accidente, por poner un ejemplo, ¿no? Sirve para cualquier tipo de pensamiento el buscar el sentido lógico de aquello que pensamos. La técnica número 7 es la distracción. Esta es una técnica parecida a la que habíamos hablado antes cuando nos referíamos al pensamiento de la playa. Consiste en que si nosotros tenemos un pensamiento reiterado que se nos viene a la cabeza constantemente, nos ponemos a hacer otra actividad que requiere mucha concentración y que requiere estar atentos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pensamiento sobre cualquier tema, lo que podemos hacer es empezar a ver una película que nos interesa mucho, de forma que al concentrarnos en esa película distraemos el pensamiento distraemos la mente de ese pensamiento reiterado que teníamos. Por ejemplo, si nosotros se nos viene a la cabeza constantemente un pensamiento, podemos hacer deporte. El deporte es una de las cosas que más distrae porque tiene una exigencia física muy intensa y desvía la mente rápidamente hacia nuestras sensaciones corporales. Cualquier sistema que desvíe la atención de esos pensamientos sirve para esta técnica. La autorregulación, que consiste en también anotar todos esos pensamientos que tenemos y tratar de concentrarnos en cada uno de ellos de forma que vayan viniendo uno por uno, pero que se vayan frenando porque nosotros nos centramos solamente en uno de los pensamientos que nos vienen. Algunas de las técnicas son para cuando vienen estos pensamientos en tropel, que nos llegan cantidad de pensamientos al mismo tiempo. La educación emocional, aquí ya entramos en el tema de la inteligencia emocional, que consiste en aprender a detectar los pensamientos, en aprender a valorarlos. Esta es una técnica ya más compleja que requiere apoyo para poder ordenar nuestra mente y ser capaces de procesar todo eso de una forma sistemática y poder manejar todo ese tipo de información que nos provocan los sentimientos y las emociones. Y ya la última técnica es el entrenamiento asertivo. Esta técnica sí requiere de la ayuda de un profesional en general o de alguna persona con conocimientos del tema,
porque requiere que cada situación en la que nosotros nos encontremos con debilidad de carácter, con falta de asertividad, debemos anotarla, debemos buscar aquellas respuestas que consideramos que son asertivas, debemos practicarlas con esa persona y después ya empezar a practicarlas en la situación en concreto en la que nos vemos en esa situación que nos falta la asertividad. Todas estas técnicas de las que hemos hablado, se podrían añadir más técnicas, como por ejemplo el mindfulness, que es la concentración o la atención concreta en un tema, que es muy parecido a la relajación o la meditación. Son técnicas realmente muy efectivas, pero que es necesario practicarlas. Como os digo, estas técnicas son técnicas muy sencillas, pero que son muy efectivas. Cuando estéis en situaciones no solo con los narcisistas, como os digo, o no solo una situación con personas tóxicas, sino en vuestra vida diaria, cuando estéis en una situación que os provoca angustia, en una situación en la que os vienen unos pensamientos repetitivos, cuando tengáis que hacer un examen, cuando tengáis que pasar una situación complicada que os produce estrés. Todas estas técnicas funcionan, cada una, por supuesto, para su uso en concreto, requieren de práctica, requieren de entrenamiento, pero si las empezáis a utilizar, vais a ver que cada vez os resulta más fácil ponerlas en práctica. Por ejemplo, son muy útiles para dormir por la noche. Cuando uno llega a la cama, hay ocasiones en que cualquier problemilla diario que haya tenido le está dando vueltas en la cabeza y le impide conciliar el sueño. Con estas técnicas os aseguro que es realmente fácil conciliar el sueño en 2 o 3 minutos. O sea, una persona no debería estar con la cabeza puesta en la almohada sin dormir más allá de 5 minutos y yo os aseguro que funcionan. Así que los que queráis podéis empezar a ponerlas en práctica, son muy útiles para todas las circunstancias de la vida, así que os recomiendo que las vayáis poniendo en práctica. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.